Así que Él está dispuesto a sanar nuestros corazones, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos sanar. Nunca Él va a poder hacer algo que nosotros no queremos. Así que hoy vamos a hacer algo práctico. Hoy les traje lo que nosotros le llamamos la oración de la cruz. ¿Ok? Lo estuvimos haciendo en la cárcel hoy y he visto cosas impresionantes hoy. Yo terminé orando con un hombre alto, grandote, líder, que después empecé a ver sus lágrimas caer, como un niño, ¿no? No sé si voy a hablar de más, creo que no está. Hermano, ¿está la persona que usted comentó? ¿Hermano? Todavía no, entonces lo puedo decir. El hermano recién estaba por aquí solo, creo, y vino una señora que es la esposa de uno de los presos que estaba hoy haciendo la oración de la cruz. Y ella vino porque quiere conocer eso que su esposo experimentó. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas de Dios. Nosotros no forzamos a nadie a recibir esto. Solo oramos por las personas para que las personas puedan recibir sanidad y libertad. Normalmente estamos equivocados, muchas veces haciendo un evangelismo que forzamos a la gente a entrar o a aceptar algo que nosotros tenemos. ¿Jesús hacía eso? No. Así es. ¿Cuántos estuvieron con Jesús en la cruz? ¿Todos? Juan, María y María. Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántos entraron al arca en la época de Noé? Okay. ¿Cuántos entraron a Canaán? De todos los que salieron de Egipto. Okay. Entonces, pero nosotros tenemos el concepto de que queremos mucho. Y cuanto más gente hay, más contentos nos ponemos. Porque si hay más gente, nos sentimos realizados. Y nos sentimos realizados, nos sentimos bien. Y anestesiamos las mentiras y las raíces más profundas de nuestro corazón, ¿o no? Así que el Señor trabaja con calidad y no con cantidad, ¿no? Cuando ustedes pueden leer el libro de Hechos, el libro de Hechos de la Biblia, ¿no? Y ven a los cristianos primitivos, y algunos piensan, bueno, era la primera iglesia fervorosa, ¿no? Pero allí, cuando estudiamos la arqueología de los edificios, ¿saben cómo eran los templos o los lugares donde se congregaban los cristianos? La iglesia en la casa de Aquilas y Priscila. Y cuando vemos las casas, no podían entrar más de 15, 20 personas. Así que los cristianos nunca, el concepto de los cristianos primitivos nunca era aglomerarse en masas. Porque iban a fallar al mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Cuando había 15, 20 en una iglesia, ¿qué hacían ellos? Automáticamente, y no era que le estaban rogando para que vayan y creen otra iglesia o multipliquen. Ellos mismos se ofrecían para ir. Así que ese es el propósito de multiplicar, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a aglomerarnos. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque estamos educados con una cultura muy, muy tradicional. ¿De dónde viene esa tradición? Exactamente, ¿no? Congregando a la gente en masas. Inclusive, el concepto de iglesia que nosotros tenemos, normalmente, ¿saben qué? Yo no digo que esto es cómodo, no. Es bueno, no es malo sentarse. Pero esto ha sido uno de los cánceres más grandes de la iglesia, las bancas. ¿Saben? Ni Martín Lutero, con la reforma que Dios le permitió hacer, pudo quitar esto de los templos. Porque a nosotros, ¿qué nos gusta? Aleluya, gloria a Dios. Y escuchar el monólogo. ¿O no? Nos gusta escuchar los monólogos. Y encima, que no se hable de la Biblia. Que nos divierta, ¿no? Y si nos divierte y no toca nuestro orgullo ni en nuestro egoísmo, mucho mejor. Así que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, y cuando permitimos a Dios
sacar la palabra de Dios, Él puede hacer un trabajo en nuestros corazones. Nosotros hemos hecho un evangelismo muchas veces equivocado, donde forzamos a la gente a entrar, donde no respetamos sus decisiones, donde no las miramos a los ojos de la cruz, entonces solo miramos sus comportamientos y no su corazón quebrantado. Así que cuando alguien me grita, alguien me daña, alguien me hace algo, o alguien hace algo malo, lo primero que veo que es a esa persona comportándose, pero no puedo llegar a ver a los ojos de la cruz un corazón quebrantado manifestándose. El otro punto es, nos incomoda cuando somos pocos, ¿no? Pero para Jesús ese no era el problema. ¿Qué hicieron 12 personas indoctas? A través del poder del Espíritu Santo. Jesús capacitó a ¿cuántos? Y esos 12, con el poder del Espíritu Santo, revolucionaron 2 continentes. Y hoy, con los 24 millones de adventistas que somos, todavía no hemos podido entrar a la ventana 1040. Y Pablo, del judaísmo, fue al cristianismo y se metió a Atenas, a Éfeso, a Grecia. ¿Saben lo que era eso? Comían, bebían, hablaban como paganos. Se enfrentaba a las filosofías más profundas, los griegos, donde les encantaba debatir en público. Y a nosotros, cuando vemos el caso de una mujer que viene con un sufrimiento en el matrimonio, nos corremos. Que la atienda el pastor. ¿Yo cómo voy a atender eso? Pero hoy vamos a ver que podemos hacer la diferencia. Si primero empezamos a recibir sanidad y libertad en Cristo, luego vamos a poderle dar a alguien algo que realmente empezamos a tener. Así que Dios nos dice en Primera de Pedro, no lo arreglé porque no tenía tiempo, porque es la realidad, estuvimos de acá para allá en todo momento, pero Primera de Pedro 2:10 que dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. O sea que Dios nos hace que parte de qué? De su familia, ya no somos huérfanos. Aunque tu padre y tu madre se olvidaran, yo no me olvidaré de ti. Así que, ahora somos qué? Parte de la familia de Dios. Somos qué? Miren este título que el Señor nos da. Somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿Y son qué? Pero Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. ¿Con qué propósito? Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. El objetivo de que nos saca del pecado, de la oscuridad, para llevarnos a su luz maravillosa, ¿cuál es? Para anunciar. ¿Hemos hecho eso? ¿Hemos anunciado? ¿Sí? ¿Seguro que ha anunciado, hermana? No, para mí anunciar y evangelizar por uno mismo. Ajá. Dar testimonio de lo que hizo Dios con nosotros. Puede ser. Así es. Pero necesitamos empezar a trabajar como Jesús quiere que trabajemos. Porque muchas veces nosotros hemos trabajado con la carroza delante y el caballo atrás. Entonces, vamos y queremos cambiar los hábitos de la persona, queremos traerle 28 doctrinas, pero su corazón está quebrantado y lleno de heridas. ¿Okay? Cuando entra a la iglesia, ¿qué sucede? Esa persona tiene el corazón quebrantado, lleno de heridas, y ahora es una iglesista. Y ahora esto le sirve como un patrón de adicción o de autoprotección. Sabemos que la historia de Jesús es nuestra historia de sufrimiento, porque Jesús quedó solo y abandonado por sus seres más queridos, fue traicionado, Jesús fue abusado física, mental y verbalmente, Jesús fue desnudado sin querer serlo. Quiere decir que Jesús fue violado, fue tentado a adormecer en su dolor cuando sus esperanzas parecían caerse. Clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió
muriendo por nuestros pecados, vergüenza y culpa. Era el varón experimentado en quebranto. Nació con madre soltera y sin padre terrenal. Batalló para rendir su voluntad a la voluntad de su padre. Así que queremos mostrarle a la persona la historia del sufrimiento de Jesús, para que ella pueda conectar su historia con la de Jesús. Habíamos dicho que nosotros no podemos gobernar nuestros pensamientos, nuestros impulsos y afectos. Cuando tengo un pensamiento negativo acerca de mí mismo, estoy solo, estoy abandonado, nadie me quiere, soy una basura, no puedo cambiar. Recuerdo que las mentiras más profundas de mí mismo en mi mente generaban mucha ira en mi corazón. Y cada vez que yo recordaba, había un evento que no me gustaba, yo veía a la persona que estaba delante mío como la persona que me había abandonado cuando yo tenía 12 años. Y ella era ¿quién? Mi madre. Entonces cada vez que pasaba algo, yo me llenaba de ira y me volvía como, bueno o malo. Nosotros podemos llenarnos de ira contra la persona que está al lado nuestro, contra nuestros hijos, contra nuestro cónyuge, contra nuestra familia, contra nuestros hermanos de iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto, ¿no? Así que la pregunta es, cuando alguien viene y me hace daño, ¿qué estoy viendo? ¿A la persona haciéndome daño o a una persona quebrantada de corazón y llena de pensamientos negativos? ¿Me cuesta eso? Claro que sí, nos cuesta. A mí me costó, pero con el tiempo pude ir aprendiendo a ver a las personas. Hace un tiempo atrás estaba en una iglesia de Buenos Aires y estaba hablando sobre la ira. Y había una persona, un líder de la iglesia local, y se levantó, se paró y no me quería dejar seguir hablando. Y empieza a hablar en voz alta, de esta manera. ¿Y vos quién te pensás que sos? Me dijo. Para venir a decirme a mí que yo tengo que perdonar a un motochorro que le pega un tiro a un pibe y lo mata. Un líder de iglesia. Yo lo juzgué. Quise debatir si él tenía o yo tenía la verdad. Lo miré y lo dejé hablar, porque al dejarlo hablar le rompo el esquema de ¿qué? De adicto, porque el adicto es aquel que no habla. La palabra adicto significa sin dicto dicción, sin palabra. Y hemos visto que la Biblia dice que nosotros nacemos en pecado y ahora tenemos naturaleza que adictiva. Entonces tenemos ese deseo de reprimir nuestros problemas, guardarlos, callarlos, negarlos. Yo no, a mí no. Eso no es para mí, esas charlas no son para mí. No, hemos dicho eso las semanas anteriores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hemos dicho, eso es para los drogadictos y los alcohólicos, yo no soy adicto, ¿ok? Y reprimo, anestesio, guardo, callo, niego, ¿no? Entonces lo miro y lo dejo hablar. Y cuando él me empieza a hablar, que empieza a sacar todo lo que tiene en su corazón, y yo me le acerco y lo miro. Y él me gritaba acá, cuanto más me gritaba, yo oraba más en mi mente y el Señor me daba su amor para poder mirarlo y acercarme. Otro se acerca para hacer del uppercut cristiano, ¿o no? Lamentablemente, ¿no? Así que lo miré, lo dejé hablar y le dije en mi mente, Señor, revélame lo que Él tiene en su corazón. ¿Tardó en hacerlo el Señor? No. Él me dijo, cuando me empezó a hablar de eso, ¿cómo puedo yo perdonar?
¿Cómo puedo yo perdonar a esa mujer que me rompía la cara cuando era niño? Me decía. ¿Y ahí qué hizo el corazón? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y el Señor qué hizo? Con su poder. Yo le dije, ¿qué pensás, qué sentís? No. ¿A quién oré? En mi mente a Jesús. Jesús, revélame los pensamientos que tiene Él. Trabaja en su corazón. Y Él empezó a decir, en esta iglesia, dice, le hicieron una placa a esa miserable, decía. Estaba hablando de la madre. En esa iglesia le habían hecho una placa como la mejor cristiana. La madre estaba muerta. Cuando él era chico, la madre le pegaba tanto que le fracturaba la cara y lo dejaba durmiendo en la plaza de enfrente. Él nunca pudo arreglar su situación con su madre y nunca pudo pedirle perdón por la ira que él tenía, ni nunca pudo decirle toda la bronca y la ira que le tenía. Y su madre murió. ¿Y qué pasó? Culpa, más ira, más vergüenza, y Satanás que le traía cada vez más. Cuando él era más chiquito, su hermano mayor lo había violado. Y eso le generó más dolor y más mentiras de Satanás en su mente. Así que yo sabía que algo había detrás. Entonces me senté al lado de él. Había gente como ustedes, pero yo me senté al lado de él y le dije, fulano, ¿puedo orar por ti? Claro que sí. Le dije, vas a repetir conmigo esta oración, ¿está bien? Claro. Querido Señor Jesús, gracias porque tú sufriste cuando eras abusado y golpeado y eras abandonado por tus seres más queridos y personas que tenían que protegerte, para que pudieses ser tentado a tener los mismos pensamientos negativos de que no puedo perdonar y que tengo mucho enojo, sabiendo que estos pensamientos me impiden recibir tu paz y tu amor. Y sé que estos pensamientos han crecido en mucha ira y muchos problemas a mi alrededor, no aprendiendo y no pudiendo perdonar a otros. Confieso que mi falsa identidad impide que yo viva mi vida de acuerdo a los planes que tú tienes para mí. Gracias te doy por llevar todo esto a la muerte en la cruz, para que tú pudieras resucitar, sanarme y darme tu libertad, mientras estoy recibiendo mi verdadera identidad como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando terminamos de orar, su corazón, en esa oración que hice, conecté la historia de Jesús que se conectaba con su historia de sufrimiento. Le llevamos los pensamientos negativos que él tenía de sí mismo y de otros. Le confesamos lo que no estamos pudiendo recibir, que Dios quiere darnos por culpa de las mentiras, y le confesamos nuestra falsa identidad que Satanás puso. Le agradecemos porque Él llevó todo eso a la muerte. Jesús lleva a la muerte tus pecados, los pensamientos negativos que tú tienes de ti mismo, de otros y de Dios, las heridas y los sufrimientos, las pérdidas que ocasionaron en tu vida y en la vida de otros tus pecados. Y además, Él se hace tu pecado en la cruz. Así que todo eso puede sanar Jesús. ¿Qué pasó cuando terminamos la oración? Ese hombre lloraba como un niño y me abrazaba. Un hombre rudo, el Señor aplatándolo. Cuando terminamos la oración, no hubo más interrupciones. Continuó el tema. Y cuando terminé, se acercó a escondidas y me dijo, hace 5 años tengo problemas con la masturbación y la pornografía. Yo sabía que algún pecado tenía. Soy un líder de la iglesia y cada vez que me paro a predicar, Satanás viene y me dice mentiras en mi mente. Y no puedo seguir con esto. Hace 2 años que voy con psicólogos y esas cosas y nunca he encontrado solución. Le dije, bueno, vamos a pedirle al Señor que agarre su cuchara y empiece a trabajar en nuestro corazón.
Así que eso es lo que sucede muchas veces en nuestro ambiente. Y nosotros, de nuestro dolor, intentamos trabajar 14, 15 horas al día, intentamos comer y comer y comer más, intentamos drogarnos, tomar alcohol o masturbarnos a escondidas, intentamos ver televisión, novelas y películas toda la noche, o distraernos con música todo el día que no glorifica a Dios. O te puedo ofrecer recibir todo el récord de Cristo sanando tu corazón y libertándotelo, para que Él pueda empezar a cambiar tus pensamientos, dándote sanidad y libertad, para que Él cambie tu manera de sentir y tus hábitos naturalmente, trabajando desde tu corazón. Pablo dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. ¿Okay? Esto está en Romanos 2. Acá vemos a Jesucristo cuando estaba en la cruz y Él fue tentado a adormecer su dolor con una adicción, con alcohol. Jesús experimentó el dolor de un adicto cuando Él estaba agonizando mentalmente y físicamente. Un soldado romano le ofrece alcohol para anestesiar su dolor. Y Jesús, ¿qué dice? No lo tomó, lo rechazó. ¿Por qué lo rechaza Jesús? Porque Él necesitaba experimentar el dolor de todo adicto. ¿Y quiénes son los adictos? Todos. Interesante. Amén. Amén que ahora hemos podido comprender eso. Así que no solo con el alcohol o la droga, cualquier tipo de comportamiento adictivo en esa historia de Jesús la podemos utilizar. Satanás estaba tentando a Jesús en ese momento con mentiras. Le estaba diciendo a Jesús: tengo que protegerme a mí mismo, tengo que anestesiar mi dolor. Así como te lo está diciendo a ti. Así que vamos a leer el cartel de la mujer, todos juntos. ¿Ok? 1, 2, 3. Jesús recibió mis heridas para que yo lo pueda ver a Él en mi herida. Vamos a ver el cartel que Jesús tiene para nosotros. Y lo vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús en sus sufrimientos y heridas te vio a ti y me vio a mí, para que tú y yo, en nuestros sufrimientos y heridas, lo podamos ver a Él. Ese es el trabajo que nosotros podemos hacer. En vez de ver al abusador, al que me traicionó, ¿a quién vemos ahora? A Jesús sufriendo como nosotros. Y le cambiamos el pensamiento a la persona y lo ponemos a alguien que puede sanarlo. Vemos también acá a Jesús haciéndose nuestro pecado. ¿Okay? Haciéndose Juan Pablo, drogándose, abusando, borracho, lleno de ira y de odio, para que Juan Pablo fuese justicia de Dios en él. Jesús murió como un pecador. Jesús en la cruz tenía que hacerse un pecador, morir en tu lugar. Quiere decir que Jesús en la cruz se hizo un drogadito drogándose. Jesús en la cruz se hizo un violador violando a una niña. Jesús en la cruz se hizo un esposo destruyéndole la cara a una mujer cuando la golpeaba. Porque Él necesitaba morir en lugar de ese pecador. Para que ese pecador ahora sea justicia de Dios perfecta, puro y sin mancha. Es muy profundo esto, lo que tuvo que experimentar Jesús en tu lugar. Pero nosotros no lo entendemos, somos egoístas. Seguimos manchando el nombre de Dios, seguimos pisoteándolo. No nos importa, no nos interesa. Vivimos en esta vida como que no nos interesa nada. No pensamos en el otro, nos hemos olvidado del otro, porque Satanás es muy astuto, sabe cómo engañarnos. Nuestro sistema de evangelismo tiene que ser trabajando desde la raíz, entonces. No puede ser trabajando en los frutos. ¿Está bien? ¿Pasa esto en la iglesia? ¿Esto no pasa entre nosotros o sí? ¿Pasa o no pasa? O por ahí esta iglesia no creo. Por ahí esas son otras iglesias, acá no. ¿No?
pasa en la mayoría de las iglesias hoy en día. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a las personas en sus comportamientos, lo que hacen, cómo se visten, cómo hablan, pero no vemos a las personas desde su corazón. Cuando Jesús estaba sanando el corazón de María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? ¿Cuál era su trabajo? Prostituta. La iglesia estaba juzgando al Dios del universo. La iglesia le estaba diciendo al Dios del universo que no tenía que hablar con una mujer, cuando en realidad el Dios del universo hecho hombre estaba sanando el corazón de una prostituta. ¿Cómo vemos a las personas? Agarramos la goma y el liquid paper y los queremos que de nuestra vista, porque nos causa ira, nos causa bronca, pero no podemos ver a los ojos de la cruz. Jesús le dijo: sepulcros blanqueados por fuera. Dice: ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, un miembro, y cuando entra a la sinagoga, al templo, a la iglesia, se hace más hijo del infierno que antes que entró, porque no seguían haciendo el evangelismo equivocado, trabajaban metiéndole doctrina y cambiándole los hábitos, pero la gente no se dejaba sanar desde su corazón y rechazaron al Mesías. Y nosotros rechazamos al Mesías. Hemos cambiado la verdad de Dios por las mentiras, como dice Romanos 1:25. Vamos a Romanos 1:25. Lo que hicieron los fariseos y los judíos es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Pero nosotros miramos a los otros diciendo: ellos son los que están equivocados. Nosotros tenemos la verdad. ¿Qué es la verdad? Romanos 1:25 dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿quién quiere leerlo en voz alta? Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. ¿Y las mentiras de quién son? Del padre de la mentira. Entonces la palabra de Dios te dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Pero las mentiras de Satanás fueron más sabrosas en mi mente. Entonces Satanás viene y te dice: estoy solo, estoy abandonado, estoy sucio, nadie me quiere. Satanás viene y te dice: no puedo hablar, no puedo tener necesidades, no puedo ser visto, soy un fracaso, no puedo confiar, no puedo acercarme a nadie, no pertenezco a nada, no pertenezco a nadie, soy suficientemente bueno. También Satanás me dice eso. No tengo necesidades, tengo que ser el centro de la atención todo el tiempo. Miren qué espiritual que soy, miren qué superior que soy mejor que los demás. Mi pasado quedó en el pasado. Es una mentira de Satanás. El pasado quedó en el pasado olvidado nunca se puede olvidar. El cerebro nunca, la mente nunca puede olvidar el pasado, pero sí podemos comenzar a sanar. Cuando recordamos ese pasado, nos llena de ira, de angustia, de miedo, de culpa, de vergüenza, o hay una S de sanidad y una L de libertad. Y está Cristo crucificado y resucitado. Estoy sucia, no merezco nada bueno, soy rechazada, nadie me quiere, fui abandonada, soy diferente, nadie me entiende. Son todos pensamientos negativos que Satanás viene y te trae en medio de tu sufrimiento. ¿Y tú qué haces? Tienes una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Aceptarlo o rechazarlo? ¿Podemos rechazar eso por nuestras propias fuerzas? ¿Sí o no? No. ¿Podemos por nuestras propias fuerzas? No. Vamos a Juan 15. Es un versículo que destroza toda la filosofía de la superación personal y de la autoayuda. Dos conceptos falsos que hemos tenido y que Satanás ha querido entrar dentro de la iglesia.
es la autoayuda y la superación personal. San Juan 15, versículo 5, ¿qué dice? Y cuando la encuentra, San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿cuánto? Nada. Nada es cuántas opciones hay para nada. Nada. ¿Ok? ¿Puedo cambiar mis pensamientos? Entonces cuando yo voy a alguien y le digo tengo estos problemas y esa persona me dice ¿qué pensamientos negativos tenés? A ver, anotalos. Ahora te voy a dar una lista de pensamientos positivos y los vas a leer, los vas a gritar, los vas a cantar y eso se va a ir modificando. ¿Cuánto dura eso? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Y qué pasa después? Vuelve la frustración, los miedos disparan, la inseguridad. ¿Separado de mí? Y tenemos muchos seminarios, tengo que decirlo. Hay muchos seminarios dentro de la cristiandad de psicólogos cristianos que no han sabido interpretar los principios bíblicos. Y entonces le traen herramientas a la hermandad basados en la autoayuda y la superación personal. ¿Nos gusta eso? ¿Saben por qué nos gusta? Sí, hermano, nos gusta mucho. ¿Saben por qué nos gusta mucho eso? Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos la tendencia a que nosotros tenemos que entender que somos descendientes de quién? De Adán y Eva. Entiendan eso. Nosotros tenemos que ver qué hicieron Adán y Eva para entender cuál es la herencia. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Confiaron en el poder de Cristo o quisieron sanarse, liberarse y salvarse por sus propias obras? Entonces, naturalmente, ¿nos gusta o no nos gusta el tema de la autoayuda y la superación personal? Nos fascina, nos encanta que nos den esos seminarios, pero nos gusta decir que tenemos que recibir sanidad y libertad en Cristo y que Jesús profundice las raíces más profundas de mentiras y heridas del pasado, quedándonos quietos y conocer a Dios, como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 46, 10. ¿Qué dice? Estad quietos. Exactamente. Vamos a leerlo. Isaías 46, 10. Pero a nosotros nos gusta ¿qué? Hacer más. Intentar más. Salmo 46, 10. A ver. Salmo, ¿no? Salmo 46. Dijiste Salmo, Isaías. ¿Cómo? ¿Isaías? Mira, Salmo 46, 10. Ríndase, reconozcan que yo soy Dios y yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Ok. Estar quietos, dice la versión. Ahí está. Están quietos. Conocer que yo soy Jesús. Entonces, ¿qué nos invita el Señor en realidad? Estar quietos y conocer. ¿En qué momento podemos conocer a Dios? En la quietud. Pero si nosotros intentamos obrar, hacer cosas para quitarnos eso, le estamos quitando el lugar a quién? A Dios. Exactamente. Salmo 51, versículo 6. Ahora les voy a explicar por qué estoy con Isaías. Salmo 51, 6. Pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. Qué hermoso. Tú amas la verdad en secreto. ¿Y en qué? Y en la intimidad me has hecho conocer La sabiduría. Entonces nosotros queremos intentar descubrir cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las heridas de nuestro pasado, o mejor oramos a Dios y le decimos, querido Señor Jesús,
¿qué es lo que tú quieres sanar en mi corazón? Y nos quedamos un momento quietos y que Él nos muestre cuál es el área de mi vida que quiere sanar. Hay muchas personas que vienen y nosotros no le decimos, bueno, tenemos que ir al pasado. No, la persona viene con un problema del presente, pero a medida que va haciendo este tipo de terapia, el Señor le va a mostrar. ¿Yo voy a interpretar o el Señor le va a mostrar? El Señor le va a ir mostrando las áreas de la vida que Él quiere ir sanando. Muchas veces Jesús quiere comenzar con el presente, o muchas veces también comienza con el pasado. Así que no es un problema, no es que sí o sí, pero hay métodos donde dicen, bueno, primero vamos a tener que ir desde que vos naciste. Y por ahí la persona no está preparada para trabajar desde la niñez. En cambio Jesús sabe cómo trabajar un corazón, ¿no? Así que estamos quietos, conocemos que Dios es Dios, y luego ¿qué? Amamos, Dios ama la verdad en lo secreto, y en lo íntimo Él nos empieza a mostrar que su sabiduría, ¿okay? Lo que Él quiere mostrarnos y sanar. Así que volvemos a mostrar, nosotros vamos con esta bandera de evangelismo, con la carroza delante y el caballo atrás, queriendo ir a ayudar a aquellas personas que están presas de adicciones y problemas. Y vamos queriendo modificar sus comportamientos. Entonces, ¿tenemos éxito? ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no, hermanos? No. ¿El caballo dónde tiene que ir? Adelante. Entonces vamos primero con la sanidad y la libertad en su corazón, le presentamos a Cristo, y a medida que la persona comienza a conocer a Jesús, empieza a experimentar a Jesús, ¿qué va a querer la persona? A ver más, ¿qué dijo Jeremías? Y conocí tus palabras y las devoré. Pero nosotros queremos meterle la Biblia de una, como esos sándwiches tucumanos de lechuga y tomate con huevo frito, jamón y queso, jamón adventista, decía uno, ¿no? Hasta lo que hemos inventado, ¿no? Por tal de satisfacer el paladar, hemos inventado cada cosa que está destruyendo nuestro lóbulo frontal, nuestro cerebro, la mente que Dios quiere cuidar. Todo lo que nosotros ponemos por la boca va al estómago y va al cerebro. Y estamos destruyendo el área donde Dios se comunica con nosotros, que es la mente. Cuando le damos a un niño una golosina. ¿Escucharon el hospital Garrahan? ¿Es el hospital de qué? De los niños. ¿Y quiénes van? Muchos niños con problemas de qué? Leucemia, cáncer. ¿Y qué les dan los papás cuando salen de la consulta, todos peladitos de la quimioterapia? ¿Qué le están dando? El alimento que le va a aumentar las células cancerígenas. Pero nosotros como adventistas hacemos lo mismo muchas veces. Comemos como el mundo, vivimos como el mundo, pensamos como el mundo. Nada más que tenemos la bandera del séptimo día. Para eso Jesús quiere hacer un cambio de mente. Dice Pablo, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y saben lo que quiere decir la palabra sentir en el original griego? Haya pues la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Así que para empezar a hacer este tipo de evangelismo verdadero, primero hay que pedirle a Jesús que cambie ¿qué? La mente. ¿Cómo puede ser que la ciencia a nosotros como cristianos nos está mostrando que el azúcar blanca es más adictiva que la cocaína? ¿No? ¿Quieren verlo? YouTube, adicción al azúcar, un documental donde ponen una rata y de un lado una perilla con agua con cocaína y del otro lado agua con azúcar. ¿Qué le pasa a las ratas que quieren consumir? Agua con azúcar. Y cuando le sacan el agua con azúcar, ¿quieren consumir la cocaína? No, y les agarra convulsiones. Y después preguntaba, no sé por qué mi hijo se porta tan mal en la escuela sabática. ¿Qué está desayunando? ¿Qué está cenando? ¿Qué está almorzando? Y eso también es salud mental.
¿Qué es la sangre? ¿A dónde va la sangre? ¿A dónde va la sangre? Al cerebro. Pero cuando vamos al centro, ya no es más el templo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Es el templo de quién? De la bestia de Apocalipsis 13, ¿no? El Señor nos pide que salgamos de esa filosofía. Cuando escuchamos música, ¿qué música escuchamos? ¿La que glorifica a Dios? ¿O una música que me está diciendo que el que no se droga y levanta las manos y la droga y el alcohol y aguante los chorros y esto, ¿no? Y Daddy Yankee gana miles de dólares, ¿no? Y vive una vida miserable dentro de su corazón, probablemente, ¿no? ¿Conocen la canción de... No, a ver, porque hay algunos que dicen que estamos en el lugar santísimo. Una vez me dijeron, hermano, no diga eso, que estamos en el lugar santísimo. Así que me bajo y les voy a decir algo. ¿Conocen la canción de Andrés Calamaro? Yo sé que es algo mundano, pero le voy a hablar de la influencia de la música en la mente de una persona, que tiene que ver con esto, cómo Satanás puede influenciar en tu mente. Una canción que dice: la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. ¿Saben de lo que está hablando esa canción? De una persona que está esperando cocaína. Por eso le dice... y me miraste y te vi llegar y eras blanca como la nieve a tu alrededor, ¿no? Y cuando dice, creo que lo puedo hablar porque somos maduros, ¿no? Tengo un cohete en el pantalón que está diciendo que tiene gases, porque cuando las personas esperan la cocaína les agarra gases. Cuando las personas en Buenos Aires, en las noches, viene la persona a traerle la bolsa de cocaína, cuando las personas esperan le agarra gases de la abstinencia. Entonces él está contando algo, una experiencia de cuál es el proceso de un drogadicto, y lo hace como algo normal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cómo influencia la música en nuestra mente. Así que lo que nosotros escuchamos, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que miramos? Le estamos mostrando a nuestros niños películas de magia, de Hollywood, que les está arruinando su mente, que los está llevando al camino de la perdición, hermanos. Y son más vulnerables a creer las mentiras de Satanás. Un hermano de iglesia dice: ay, no sé por qué mi hijo se volvió un ladrón. Y a los 13 años jugaba al Counter-Strike. Matando policías y siendo un terrorista en el juego. Y comprando AK-47 y bombas y granadas. Y nos causa gracia, ¿o no? Pero cuando se pierde uno de nuestros hijos, lloramos entre las paredes y le decimos: pastor, venga a orar por mi hijo. Somos hipócritas, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que Él entre en nuestro corazón para trabajar en nosotros. Estamos muriendo por falta de gusto, viviendo en una caja de sal. Esta iglesia es una caja de sal. Hemos recibido toda la verdad para estos tiempos, hermanos. ¿Saben lo que hizo Dios con la iglesia adventista? Le trajo todo el paquete para pasar la última etapa de esta historia, la más difícil. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho con la verdad? La hemos cambiado por las mentiras de Satanás. ¿Quieres seguir viviendo de esa manera? No. ¿Eh? Así que voy a repartir unas hojitas. ¿Quién me quiere ayudar? Emma. Ese Manuel, un grande, me ayudó toda la semana. Con las estufas, lo hice sufrir con esa estufa, Manuel. Gracias a la esposa que lo esperó. Hay que esperarlo siempre. Hay que mirarlo como la esposa mira a Cristo en la cruz. Y los esposos, ¿cómo tienen que mirar a las esposas? Como Cristo mira a la esposa. Porque antes de casarnos la vemos con pelo, peinada, bien hecho, una diosa, ¿o no? Pero cuando la veo roncar a las 7, 8 de la mañana, y cuando la veo tomar la sopa, y cuando la veo con mal aliento, ¿la amo? ¿La amo? ¿La beso? La amo. Hay que amar a las personas. Con amor eterno te he amado, por tanto te atraje con mi voluntad. Podemos mirar por nuestras propias fuerzas a nuestra esposa cuando nos se queja.
Con amor no podemos. Necesitamos primero recibir ¿qué? El amor de Jesús. Cuando tengan los... ¿Trajeron lapicero? Lapicera, perdón, esa es en Colombia. Lapicera, acá hay una dama que no tiene lapicera. O para ayudar a otro. ¿Ok? Entonces en la primera parte dice el nombre. Si nosotros estamos haciendo esto con otra persona y somos un facilitador o un coach, ¿okay? En este área, no se preocupen por la palabra coach. En realidad coach significa, ¿qué significaría en español como enseñar o dirigir? Sí, el entrenador. El entrenador, ¿ok? Entonces no se preocupen por esa palabra. O facilitador, ¿ok? Si nosotros estamos orando con la otra persona, anotamos que primero. Lo primero que le preguntamos a la persona, ¿qué es? El nombre, y anotamos su nombre. Entonces, hay una pregunta ahí. ¿Cuáles son sus aspiraciones para este tiempo de oración? Entonces, abajo dice aspiraciones y ¿qué? Y luchas. Entonces, la palabra lucha se resume así, con esta pregunta. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es se me lengua la traba. ¿Por qué quieres que oremos? Entonces la persona, ¿qué va a hacer ahí en ese momento? Va a expresar. Algunas personas son menos expresivas y otras. Las personas que son muy expresivas, tratamos de resumir todos los 20 minutos que te contó. En un momento, yo estaba en una iglesia como ustedes, lo voy a ir siendo práctico para que aprendan y ustedes lo van a ir haciendo. Una mujer que me quería hacer una pregunta en un seminario de adicciones, tenía a su hijo drogadito, era una hermana de iglesia y estaba tan angustiada que no me podía hacer la pregunta, imagínense. Así que yo ¿qué hice? La invité adelante y hice esta oración con ella. Así que le preguntamos a Jesús qué era lo que él quería sanar en su corazón. Y ella me dijo la palabra lucha o conflicto también, o lo que le está pasando, o qué es lo que quería que oremos. Ella me dijo, tengo mucho miedo, culpa y angustia por la adicción de mi hijo. Entonces yo ¿qué anoté? Culpa, miedo y angustia por la adicción de mi hijo. En primera, como es de ella. Y la aspiración, ¿qué significa la aspiración? El deseo que yo tengo de Dios, de lo que yo deseo recibir de Dios en cuanto a ese problema, eso que me está pasando. Entonces ella me dijo, yo quiero recibir paz y tranquilidad en mi corazón. Otra persona te puede decir, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. ¿Y cuál es tu aspiración, tu deseo en este momento de oración? Recibir tranquilidad en mi hogar. O quiero que mi hogar se vuelva estable. ¿Qué hacemos? ¿Anotamos lo que queremos o lo que la persona me dijo? Lo que la persona me dijo. Entonces arriba hay una línea donde tú ahora vas a poner qué es lo que te está sucediendo, por qué quieres tú que oremos, qué es lo que te está pasando. Algunos pueden poner tengo un problema de drogadicción, tengo un problema de masturbación, estoy lleno de ira y de odio, tengo culpa, ¿no? O me está pasando esto, estoy teniendo un problema con mi hija, ¿okay? O tengo mucha angustia por la desobediencia de mi hija, ¿ok? Entonces eso es libre, tú lo vas a anotar. Tratamos de no mirar la hoja de la persona que está al lado. Entonces vemos una línea. Y si hay espacio al costado, lo ponemos al costado. Y si no, abajito, ponemos lo que deseamos recibir de Dios en este momento de oración. Adelante. ¿Van entendiendo? Si alguien no entiende, levanta la mano. Específico, hermana, sobre lo que estamos haciendo. Usted no ve paso por paso. Sí. No vamos adelantando. Paso por paso, sí. Sí. Paso por paso todos juntos. Hermano Oscar, ¿vamos bien? Perfecto. Hermana, sí. Como está acá, primero la aspiración y después la lucha. Primero, ¿qué queremos saber?
lo que le está pasando a la persona. Y luego lo que la persona quiere recibir de Dios en cuanto a ese problema. Sí. Ok. Vas a poner en la parte de aspiración y lucha, vas a poner qué es lo que te está pasando, que querés orar, algún conflicto en tu hogar, en tu matrimonio con tu hija, algún conflicto personal, algún comportamiento adictivo, algún sentimiento negativo, lo vas a anotar. Y luego vas a anotar la aspiración, o sea, lo que vos deseas recibir de Dios en cuanto a ese problema. Por ejemplo, le voy a decir a él, tengo mucha ira y enojo contra mi mujer. ¿Y qué es lo que deseo recibir? Sanidad y libertad de mi enojo y mi ira. Un ejemplo, tengo un problema de drogadicción y lo que quiero recibir es libertad sobre las drogas. ¿Está bien? Lo vas a anotar ahí. ¿Podemos avanzar al próximo paso? Entonces vamos a ver ahora la columna de tu izquierda, donde dice mentiras de Satanás, raíces de nuestro pecado y morando en un ciclo de pecado y perdón. Así que ahí tienes ¿cuántos versículos para leer? 3, ¿no? 3 tipos de pasajes bíblicos. En el primero le podemos, dependiendo del tiempo, ¿no? Si hay poco tiempo con la persona, ¿cuántos versículos leemos? 1, ¿ok? Podemos nosotros escoger uno, ¿no? Así que el primero de Juan 8:44, ¿qué dice siempre? Que Satanás, ¿quién es? El padre de la mentira. Y le decimos que habla, ¿qué? Mentiras. O podemos escoger Mateo 15, 18 al 19. Ese lo vamos a leer todos juntos. A ver, vamos a agarrar nuestras Biblias y vamos a ir a la Biblia. Y yo voy a leer desde aquí, como facilitador de cada uno de ustedes. ¿Ok? Mateo 15, 18 al 19. A ver, la Biblia dice, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Cuando nosotros leemos estos versículos a la persona, le decimos, como verás, el homicidio, el adulterio, la fornicación y los robos, ¿qué son? ¿Pensamientos o actos? No, actos. Pero esos actos, ¿cómo se manifiestan? A través de lo que nosotros pensamos. Entonces Jesús nos está diciendo que lo que nosotros pensamos, eso, así nos comportamos. Así que cuando terminas de leer ese versículo a la persona, podemos escoger Mateo 15, 18 al 19, podemos escoger Romanos 1, 25, donde el hombre cambió que la mentira, la verdad por la mentira. Si hay tiempo, ¿cuántos leemos? Los tres, ¿ok? Pero también les voy a dar un versículo más que podemos leer que no está aquí, ¿ok? Que es Proverbios 23, 7, ¿ok? Que habla de que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Una vez que la persona lee el versículo, le vamos a decir, le vamos a mostrar el árbol que hay a la derecha, ¿ok? Y le vamos a decir que los pensamientos se transforman en ¿qué? En sentimientos. Lo que nosotros pensamos se transforma en ¿qué? En sentimientos. Y lo que nosotros pensamos y sentimos se manifiestan en comportamiento. Entonces, los pensamientos están representados en raíces, los sentimientos en el tronco y los comportamientos en los frutos. Entonces le decimos, si tus pensamientos son negativos, tus sentimientos y tus comportamientos van a ser negativos. Así que lo que queremos hacer ahora, le vamos a decir a la persona, queremos pedirle a Jesús que Él pueda mostrarte qué tipos de pensamientos negativos estás teniendo con respecto a este problema. ¿Qué problema? Al que anotó arriba, el conflicto. ¿Okay? Así que yo voy a hacer una oración en este momento por todos ustedes, porque si estoy con alguien, yo voy a orar solamente
con la persona. Si estoy solo haciéndolo, oro solo por mí mismo. Así que voy a hacer una oración en este momento, ¿ok? Vamos a orar. Querido Señor Jesús, ¿qué tipos de pensamientos negativos hay en los corazones de cada una de las personas aquí presentes, los cuales le están trayendo luchas, problemas y conflictos? Queremos pedirte que tú puedas revelárselos, porque lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Ahora, individualmente, vamos a leer la lista de pensamientos negativos que hay aquí. Hay una lista de pensamientos negativos que normalmente las personas tienen, y vas a anotar 1 a 3, más no. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. ¿Está bien? Lo vas a marcar en el cuadradito que hay al lado del pensamiento. En la parte izquierda, ¿ok? Y una vez que hemos anotado los pensamientos negativos de la persona, o si lo hacemos nosotros, nuestros propios pensamientos negativos, como ven que hay acá dibujada, una cruz, por eso nosotros le llamamos la oración de la cruz. En la columna derecha suya, ahora primero vimos las raíces de Satanás en nuestra vida, pero ahora en la columna derecha queremos ver las raíces de nuestra libertad, dice. Los sufrimientos de Jesús son las raíces de nuestra libertad. Así que... ¿Por qué eran solo 3? Porque eran solo 3. Podemos agregar más, pero en este momento cuando empezamos a hacer esto, trabajamos poco a poco. Luego con el tiempo, esto lo podemos ir avanzando nosotros, ¿ok? Normalmente hay personas, yo la primera vez anoté como 7, 8. Porque Satanás nos pone capas. Imagínense 60, 40, 20, 30 años de tu vida sin haber conocido esto, teniendo muchos eventos, traumas y sufrimientos donde Satanás se deleitó en traerte mentiras. Pensamientos negativos de ti mismo, de otros y aún de Dios. Así que hay capas y capas y capas y capas que ahora Jesús quiere empezar a sanar tu libertad. Ahora le vamos a pedir a las personas, a cada uno de ustedes, o en el caso si lo hacemos con otro, a la persona, o en el caso si lo hacemos por nosotros mismos. ¿Hay algún problema con la estufa, Emma? No, estoy bajando un poco porque la semana no. Ok, así, bien, bien. Isaías 53, versículo 2 al 5, Hebreos 2, 17 al 18, Hebreos 4, 14 al 16. ¿Está muy pesado el calor? ¿Los está haciendo dormir? Ok. Si no, yo no... me caigo. ¿Qué versículo puedo escoger si tengo poco tiempo? No, Hebreos 2, 17 y 18 más que nada. Es un versículo clave que dice que Jesús padeció siendo tentado. Por eso es poderoso para qué? Socorre. Para socorrer. A ver, vamos a leerlo. Hebreos 2, 17 al 18. ¿Querés leerlo? ¿Te gustaría leerlo? Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado y poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces le preguntamos a la persona, ¿qué entiendes por estos versículos? ¿O lo tratamos de interpretar nosotros haciéndolo sentir menos? ¿Qué le preguntamos a la persona? ¿Qué entiendes? A ver, ¿qué entiendes por estos versículos?
tiene esta tentación, que Satanás viene a tentarnos y tenemos que ser fuertes en cuanto a los pensamientos y a uno mismo, para que el enemigo no nos gane. Una vez que la persona dice lo que ella entendió, ahí nosotros le podemos decir lo que nosotros ya entendemos del versículo. Y le vamos a explicar, Jesús padeció siendo tentado, entonces él en su sufrimiento, cuando él sufría, él era ¿qué? Tentado por Satanás con las mismas mentiras que tú eres tentado, con los pensamientos negativos que tú tienes. Y él es, como fue tentado, él también ¿qué es? Poderoso ahora para socorrerte. Así que ahora le vamos a pedir a la persona, o lo vamos a hacer nosotros mismos, o en este momento lo voy a hacer yo por cada uno de ustedes. Vamos a orar para pedirle a Jesús en qué parte de su historia Él se conecta con tu historia de sufrimiento. O queremos por nosotros mismos interpretar en qué parte de la historia de Jesús se conecta. O queremos pedirle a Él que nos Pedirle a Él. Exactamente. Entonces nos estresamos menos. Porque si, ¿cómo es tu nombre? Romina, si intentamos más, nos estresamos más. Porque separados de Él, nada podemos. Exactamente. ¿Podemos cambiar nuestros propios pensamientos por nosotros mismos? Así es. Entonces vamos a pedirle a Jesús. Querido Señor Jesús, ¿en qué parte de tu historia de sufrimiento tú te conectas con la historia de sufrimiento de cada una de las personas que están aquí presentes? Para que ellos puedan sentir que tú los entiendes. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Así que ahora tenemos una lista de momentos de la historia de Jesús en donde Él sufrió y fue tentado ¿con qué? Con las mismas mentiras que tú anotaste. Entonces tú vas a anotar, vas a marcar una o dos momentos de la historia de Jesús donde fue tentado a creer las mismas mentiras que tú anotaste, los mismos pensamientos negativos. ¿Se entiende? ¿Con qué? ¿Con respecto a qué? Al tema que vos al principio escogiste orar, o lo que te está pasando. ¿Así? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Vuelvo a decirlo? Sí. Ok. Vas a anotar una o dos momentos de la historia de Jesús donde Él fue tentado en su sufrimiento a creer que los mismos tipos de pensamientos negativos que tú anotaste, ¿en dónde? En la columna izquierda. ¿Con respecto a qué? A tu sufrimiento, a tu lucha, a lo que tú estás pasando, a tu conflicto. ¿Es entendido? Sí. Ok. Así que vas a leer todos y luego vas a anotar uno o dos. Dile a Jesús que vaya armando lo que a ella le sucede, lo que ella desea de Dios, cuáles son los pensamientos negativos que ella está teniendo, que Satanás le ha traído con respecto a su problema, y cómo Jesús se conecta con su historia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice que llevamos todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Así que todo esto, ¿a dónde lo vamos a llevar ahora? En oración. Así que abajo nosotros tenemos una oración modelo, ¿ok? Una oración modelo, donde dice, querido Señor Jesús, gracias por el... Lo vamos a hacer juntos, ¿ok? ¿Listo? Bueno, dice, querido Señor Jesús, gracias por elegir cumplir la profecía, sufriendo mientras pasabas por las experiencias de... ¿Qué vamos a anotar ahí? La información que hemos anotado, ¿en qué columna? Derecha. En la derecha, la historia de Jesús. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, necesito que presten atención ahora. Imaginemos, ¿no?, que la persona batalló para rendir su voluntad a la voluntad de su padre.
Entonces, si yo quiero hacer la oración, querido Señor Jesús, gracias por elegir cumplir la profecía, sufriendo mientras pasaba por las experiencias de batalló por... No. Entonces, ¿qué hacemos? Le cambiamos el tiempo verbal conforme a la oración. Mientras pasaba por las experiencias de batallar para rendir su o tú. Tú, porque ¿a quién estoy hablando yo? Entonces, mientras batallar para rendir tu voluntad a la voluntad de tu Padre. ¿Okay? Si la persona quedó solo y fue abandonado por sus seres queridos, sufriendo mientras pasaba por las experiencias de ser abandonado y quedar solo, o quedar solo y ser abandonado por tus seres más queridos. ¿Okay? Es para armar la oración. Si yo anoté 2, ¿cómo hago? Mientras pasaba por las experiencias de batallar para rendir tu voluntad a la de tu Padre y quedar solo y ser abandonado por tus seres más queridos. ¿Entienden? Así que van a anotar ahora las 2 experiencias o una sola experiencia de la que anotaste en la historia de Jesús. Sí. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Sí. Dígame. Teníamos que poner lo que decía acá en la parte derecha. Sí. Ok, vuelvo a explicarlo. Ok, vamos a ver. ¿Quién no entendió? Ok, sean sinceros y honestos. ¿Quién no entendió? Necesito que me lo digan para que podamos avanzar. A ver, levanten la mano. Hay varios, ok. Entonces, lo que vamos a hacer con toda la información, ¿sí? Está bien, perfecto, ténganlo. ¿Lo va a dejar ahí? Es para ustedes. Adelante. Ahora vamos a continuar. Así que tenemos la historia de Jesús. Vamos a comenzar a explicarlo de nuevo. Yo anoté 1 o 2 momentos de la historia de sufrimiento de Jesús donde se conecta con mi historia de sufrimiento. ¿Está bien? Donde Jesús fue tentado a tener los mismos tipos de pensamientos negativos que yo anoté en qué columna, en la derecha. Ahora, toda la información de lo que a mí me está pasando, de lo que yo deseo recibir de Dios, de los pensamientos negativos que yo tengo y de los momentos de la historia de Jesús que se conectan con mi historia, lo voy a llevar todo ¿a dónde? En oración. Entonces vamos a armar una oración modelo que tenemos aquí, porque la persona se supone que no sabe orar, porque había discípulos que le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos. Entonces muchas veces le decimos a la gente que tiene que orar, pero no le enseñamos a orar. Y necesitamos aprender a cómo orar. Así que dice, querido Señor Jesús, por favor, querido Señor Jesús, gracias por elegir cumplir la profecía, sufriendo mientras pasabas por las experiencias de... ¿Qué voy a anotar ahí en las líneas? Lo de la columna derecha, los momentos que yo marqué de la historia de Jesús que se conectan con mi historia de sufrimiento. ¿Está bien? Hermana del fondo, hay una hermana, la hermana que está al lado de las chicas dominicanas. Usted, sí. ¿Pudo entender ahora? Bien, bien, bien. Cuando hay 2, pongo la palabra ahí. Batallar y quedar solo. ¿Entienden? Anita, ¿la hermana entendió? Ok. Ahora, vamos a continuar con la oración. Síganme todos. Para que pudiese ser tentado a creer el mismo tipo de pensamiento negativo que yo tengo
¿Y qué voy a marcar ahora en estas líneas? Lo de los pensamientos negativos de la columna izquierda. Porque estoy aseverando en la oración que Jesús fue tentado a creer los mismos pensamientos negativos que yo tengo. Voy a marcar todos los pensamientos negativos que anoté. Anoté 1 o 2 o 3. Los voy a anotar todos. Normalmente, cuando yo estoy orando con una persona, el facilitador es el que tiene que ir tiene que permitir que la persona marque los pensamientos. Ok, un minuto. Cuando yo oro por una persona, luego que pasamos la parte de anotar los pensamientos, la historia de Jesús, todo, ahora, ¿qué hay que hacer? El facilitador va a tener que agarrar la hoja de la persona y armar toda la oración con la información. Pero para que la persona no quede esperando, mirando, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que abra su Biblia y que vaya leyendo. Si, por ejemplo, hemos escogido Isaías 53, del 2 al 5, le vamos a decir que lea todo el capítulo de Isaías 53. Si leyó Hebreos 2, 17 y 18, le voy a decir que lea ¿qué? Todo el capítulo de Hebreos 2. ¿Para qué? Para que mientras la persona va leyendo la Biblia, yo pueda ¿qué? Ir armando la oración. ¿Está bien? En el caso cuando es nosotros, no haremos nada, armamos la oración. ¿Ok? Y en este momento lo están haciendo ustedes. Ahora vamos con la próxima parte de la oración. Y yo sé que estos pensamientos, ¿cuáles pensamientos? Los negativos que anoté, me impiden recibir. ¿Y qué diría acá? ¿Qué es lo que los pensamientos negativos que yo tengo me impiden recibir? Lo que aspiro. Lo que deseo de Dios recibir. ¿Entienden? Lo que anoté arriba. Así que vamos a anotar ahí lo que la aspiración, el deseo que anoté arriba en el momento de oración. Y yo sé que estos pensamientos me impiden recibir paz y tranquilidad, o estabilidad en mi hogar, o libertad de la drogadicción, o libertad de esta adicción, o a tu amor y tu paz, lo que la persona pidió recibir en este momento de oración. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora dice, y veo que han crecido en... ¿Qué es lo que creció? Los pensamientos negativos, que son ¿qué? Raíces. ¿En qué crecieron? En las luchas y los conflictos, en lo que me está pasando. Y veo que han crecido en conflictos en mi matrimonio. Y veo que han crecido en llenarme de enojo y de ira contra mis seres queridos. Y veo que han crecido en tener muchos problemas con la drogadicción, o no poder salir de la drogadicción, ¿no? Y veo que han crecido en problemas en mi hogar y en mi matrimonio. Y veo que han crecido en,
Y los pensamientos negativos te hacen crecer, las raíces, los negativos te hacen crecer en los problemas y comportamientos. Entonces, acá vas a notar las luchas y los conflictos, lo que te está pasando. Lo que anotaste al principio de lo que tú quieres, de lo que te está pasando, que querías que oremos. No lo que está arriba de lo que deseas recibir de Dios, sino por lo que tú viniste, por lo que te está pasando. Los comportamientos, tu conducta y tu comportamiento o tu sentimiento negativo conforme a lo que te está pasando. Una madre me había dicho, tengo mucho miedo, culpa y angustia por la adicción de mi hijo. Entonces, ¿qué anotamos ahí? Y veo que han crecido en culpa, miedo y angustia por la adicción de mi hijo. Porque lo escribo como que ella lo está haciendo la oración. Porque al principio yo le pregunté, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué querés que oremos? Tengo mucho miedo, culpa y angustia por la adicción de mi hijo. ¿Entienden? Entonces lo anotamos. Así que ahora yo voy a orar con Romina, que ha venido por primera vez aquí, ¿ok? Así que tenemos el privilegio. Y vamos a poder hablar esto. Así que, Romina, mientras yo voy orando, tú vas repitiendo lo que voy orando. No porque siempre tienes que hacerlo, sino porque en este momento queremos enseñarte cómo orar. Muchos de ellos lo están haciendo, ellos creo que la gran mayoría lo está haciendo por primera vez esto también. Así que tú tienes ese privilegio igual que ellos. Así que mientras yo voy orando esta oración, tú vas repitiendo, ¿ok? Que vamos a orar, ¿ok? Me acompañan, voy a orar con ellos. Querido Señor Jesús, gracias por elegir cumplir la profecía, sufriendo mientras pasabas por las experiencias de ser deshonrado, humillado y avergonzado por hombres con autoridad, sobre quienes te debían de haberte protegido y apoyado, para que pudiese ser tentado a creer el mismo tipo de pensamiento negativo que yo tengo, que estoy abandonada, que no puedo confiar o acercarme a nadie, que no puedo perdonar a los que me hicieron daño. Y yo sé que estos pensamientos me impiden recibir, creer que todo esto es posible. Y veo que han crecido el no poder perdonarme a mí misma por sentir culpa. Confieso que mi falsa identidad impide que yo viva mi vida de acuerdo a los planes que tú tienes para mí. Gracias te doy por llevar todo esto a la muerte en la cruz, para que tú pudieras resucitar a sanarme y darme libertad, mientras estoy recibiendo mi verdadera y más profunda identidad como tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces
le permitimos a la persona expresar no solo el tronco y la raíz, no solo el tronco y los frutos, sino que la persona ahora va a orar las raíces más profundas de su corazón. Ahora tenemos 3 oraciones. La primera oración, Romina, se llama la oración de bendición. Y en esta oración le queremos pedir a Dios, a Jesús, qué promesas, esperanzas, planes, verdades o palabras de aliento tiene para tu vida, tiene para ti en esta área de la vida. O sea, en lo que a vos te está pasando. Entonces, en este momento vamos a hacer así. Yo voy a hacer esta oración por vos. Tú no vas a orar, yo voy a orar por ti. Y vamos a quedarnos un minuto en silencio. Y en ese minuto vamos a dejar que el Espíritu Santo te muestre qué palabras de aliento. Puede venir un versículo de la Biblia, puede venir una palabra o puede venir una imagen. Algo que Dios quiere mostrarte, que te dé esperanza, aliento, bendición en esta área de tu vida. ¿Está bien? Entonces yo oro esta corta oración y esperamos un momento y luego anotamos lo que viene a tu mente. ¿Está bien? Eso lo hacemos nosotros con nosotros mismos o lo hacemos con la otra persona. Entonces voy a explicar algo antes de orar. La oración dice: querido Jesús, qué promesas, esperanzas, planes, verdades o palabras de aliento tienes para... ¿Qué tendría que anotar yo? Para Romina, en esta área de la vida de... ¿Qué? ¿De qué? De lo que a ella está pidiendo por orar, de su lucha y conflicto. ¿Está bien? Un ejemplo. Querido Jesús, qué promesas, esperanzas, planes, verdades o palabras de aliento tienes para Laura en esta área de la vida de estar con culpa, miedo y angustia por el problema de la adicción de su hijo. O si fuera para mí, ¿cómo lo haría? Querido Jesús, ¿qué promesas, esperanzas, planes, verdades o palabras de aliento tienes para mí en esta área de la vida de... ¿Ok? Y entonces luego de orar, esperamos un minuto y dejamos que, como dice Salmo 46, 10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y por un minuto esperamos y dejamos que el Espíritu Santo nos dé palabras de aliento. Hay veces que puede traernos un versículo, hay veces que nos puede traer un himno, hay veces que nos puede tener una imagen. A mí una vez me trajo unos brazos abrazándome. Entonces, ¿qué anoto ahí? Su abrazo o sus manos abrazándome. ¿Está bien? ¿Interpretamos lo que la persona está escribiendo? No. Nosotros no somos quien para interpretar lo que... Solo anotamos lo que Dios trajo a sus pensamientos o lo que trae a mis pensamientos. ¿Está bien? Así que yo voy a orar por ti. Querido Jesús, qué promesas, esperanzas, planes, verdades o palabras de aliento tienes para Romina en esta área de la vida de no poder perdonarse a sí misma y de sentir mucha culpa. Ahora tenemos una segunda oración, Romina, y para cada uno de ustedes, que es la oración de discernimiento. En esta oración, Romina, le vamos a pedir a Jesús que pueda mostrarte cómo Satanás quiere atacarte por miedo de que él sabe que tú estás recibiendo libertad y de que tú empiezas a vivir los deseos y planes que Jesús tiene para tu vida. ¿Ok? Así que esta oración le pedimos a Jesús cómo él durante las semanas va a querer atacar a Romina, o me va a querer atacar a quién, a mí, o va a querer atacar a la persona que yo estoy orando. Entonces en esta oración dice: querido Jesús, ¿cómo atacarás mi vida? O querido Jesús, ¿cómo me atacará Satanás? O sea, lo hago en primera persona la oración. Pero si no, ¿qué hago? Solo anoto el nombre de la persona por quien estoy orando para no olvidarme al orar. Y digo: querido Jesús, ¿cómo atacará Satanás a? Por miedo de que si es varón él o si es mujer ella, está recibiendo toda tu libertad y empieza a vivir tus aspiraciones y los planes que tú tienes para ella o para él.
Así que vamos a orar en este momento por Romina, ¿ok? Y el mismo mecanismo. Hago la oración y espero ¿cuánto? 1 minuto. Si viene algo antes de 1 minuto, me avisas, ¿ok? Si no, podemos esperar 1 minuto. Querido Jesús, ¿cómo atacará Satanás a Romina? Por miedo de que ella está recibiendo toda tu libertad y empieza a vivir tus aspiraciones y los planes que tú tienes para ella. Lo pueden hacer ustedes también, mientras lo voy haciendo, lo pueden hacer personalmente. Ahora tenemos una última oración que es la oración de bendición, donde le vamos a pedir a Jesús cómo Jesús va a proteger a Romina de los ataques de Satanás, para que Romina pueda experimentar y pueda saber que Jesús que la está protegiendo. O cómo Jesús me va a revelar a quién, a mí, cómo Satanás me va, cómo Él me va a proteger de los ataques de Satanás. ¿Ok? Así que, si estoy orando para mí, querido Jesús, ¿cómo me protegerás de los ataques de Satanás? O, querido Jesús, ¿cómo protegerás de los ataques de Satanás en forma tal de que él o ella vea que tú lo o la estás protegiendo o me estás protegiendo? ¿Está bien? Mientras yo oro con ella, ustedes pueden hacerlo, lo están haciendo, ¿no? Lo pueden ir haciendo por ustedes mismos también. Así que voy a orar por ti, Romina, y hacemos el mismo mecanismo. Oramos y esperamos 1 minuto, como no dice 1 minuto, pero manejamos el principio del Salmo 46:10. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Querido Señor Jesús, ¿cómo protegerás a Romina de los ataques de Satanás en forma tal de que ella vea que tú la estás protegiendo? Una vez que terminamos esto, si yo estoy con la persona, voy a hacer escuchen esto, una corta oración de bendición y agradecimiento por la persona. No voy a orar por mi tío, no voy a orar por los alimentos, no voy a orar por nada de eso. Muchas veces somos muy desubicados nosotros, nos piden orar por la escuela sabática y aprovechamos para orar por otras cosas. Necesitamos hacer oraciones precisas. No podemos ser desubicados en este momento de la oración. Entonces, ahora vamos a pedirle a 2 hermanas de la iglesia que desean hacer una corta oración por Romina pidiendo una bendición. Si hay 2 hermanas voluntarias que quisieran orar, que puedan pasar al frente para orar por Romina una corta oración de bendición. Tiene que ser mujer. Tiene que ser mujer. ¿Okay? La hermana Nancy, la hermana aquí. ¿Okay? Así que ellas van a hacer una corta oración de bendición por ti. Al final yo voy a hacer una oración de agradecimiento por todo lo que Jesús le mostró en cuanto a su tema. Así que querido Jesús, gracias porque Romina vino aquí esta noche. Ella ha expresado su dolor, sus problemas, y tú también le has mostrado de qué modo puede dejar en tu sufrimiento todo lo que ella la acongoja o la preocupa. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias le doy por haber traído a Romina a su casa de oración. Gracias, Señor, porque tomó la decisión de creer en usted. Y gracias, Señor, porque a través de
de estos mensajes, ella, Señor, puede tener una esperanza en usted. Le pido, Señor, una gran bendición en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Señor Jesús, te doy muchas gracias por traer a Romina aquí y porque le has dado la fuerza para ella poder confesar todo su dolor y todos sus pensamientos más profundos que hay adentro de ella. Te agradezco, Señor, porque tú le has mostrado que le vas a dar libertad de justicia de parte de tu Padre, porque tú, Señor, le mostraste que Satanás la quiere atacar con más pensamientos negativos en su mente para que ella se sienta traicionada. Pero tú también la protegerás, porque tú eres un abogado, porque en ti ella solo puede confiar y porque tú estarás con ella en todo momento. Gracias, te pido una bendición especial para su vida y para toda su familia, y que tú sigas sanando y libertando su corazón. En tu santo nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Que dé testimonio sobre lo que Jesús ha hecho, ¿ok? Así que quisieras expresar qué experimentaste en este momento de oración. Buenas noches. Es la primera vez que entro a una iglesia adventista y no es por nada. Yo sé que Dios me trajo, como le dije al pastor, no es por nada, porque el pastor visitó hoy el penal y lo vio a mi esposo, y no es por nada que yo pase por esta puerta. Y yo sé y confío, no hay mejor abogado que Jesús, que mi esposo saldrá el 4 de junio, volverá a nuestro hogar con nuestros hijos y le servirá al Señor como le serviremos todos nosotros. Y jamás nos alejaremos de Él, porque Él mostró su amor, su misericordia, y yo sé que Él va a sanar mi corazón para perdonar a todos los que nos han hecho daño. Amén. ¿Alguien desearía presentarme? Así que agradecemos a Dios porque Él nos ahora va a sacar a Romina con un ministerio lleno de testimonio, y a cada uno de nosotros. ¿A ti te gustaría pasar a contar qué experimentaste en este momento de oración? ¿A mí? ¿Sí? ¿O a alguien? ¿A algún varón? ¿A alguna mujer? Hermano, adelante. Si hay alguien que quiere dar testimonio, puede pasar y contar específicamente. No queremos, solamente queremos saber qué es lo que experimentamos en este momento de oración. Nada más. Sí, en realidad vine con mucha angustia, mucho dolor por una situación que estoy viviendo, y encuentro mucha tranquilidad, mucha paz para hoy enfrentar y poder volver a dialogar otra vez con la familia, sentarme en la mesa y empezar este momento que el Señor me ha llenado, porque realmente estaba un poquito apartado de esto y hemos permitido también abrir una ventana donde el maligno hasta hoy en la actualidad está haciendo desastre en mi hogar. Así que le doy gracias a Dios por estar acá de vuelta, y voy a seguir pidiendo a toda la iglesia una oración por toda mi familia, y bueno, que yo al regresar a mi casa pueda encontrarme y poder dialogar con mi hijo. ¿Cómo es el nombre de su hijo? Ezequiel. Vamos a hacer una oración entonces por Ezequiel. ¿Y su nombre es?
pedimos por Miguel, porque tú sabes que lo has traído con su corazón sufrido, pero tú le has traído sanidad y libertad, mostrándole lo que él no sabía sobre su dolor y cómo tú quieres sanarlo, salvarlo y todas las palabras de aliento que tú tienes para él. Te pedimos por su hijo, para que tú puedas tocar su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere pasar a dar testimonio? No sé si ustedes se deleitan en ver cómo otras personas son sanadas y libertadas. Yo me deleito ver en primera fila. La gloria no es para mí. Yo no sano ni salvo a nadie, pero puedo ver en primera fila lo que Jesús hace. ¿Hay alguien que desea pasar a contar lo que experimentó en este momento de oración? Ok. Entonces vamos a terminar. Así que esto es algo práctico, hermanos. Lo podemos hacer con cualquier tipo de personas, como nosotros mismos. Esto le infunde doctrina y dogmas a la persona. Podemos hacerlo con cualquier denominación. Podemos atender una necesidad emocional o espiritual de la persona. Podemos ganarnos su confianza. Entonces estamos poniendo el caballo ¿a dónde? Adelante. Así que los voy a invitar por 21 días. Van a utilizar esta hoja. Pueden pedirle al pastor más fotocopias. ¿Ok? No. Ok. Pero eso sí, solo podemos darle la fotocopia. ¿Ok? La fotocopia. Podemos darle una fotocopia o ver cómo hacer. Y van a hacerla una por día. Y vas a trabajar, Romina, diferentes eventos de tu vida, presente o pasado. Pero antes le vas a decir, querido Señor Jesús, ¿qué es lo que tú quieres trabajar en mi corazón que yo no sé? O voy a intentar con mis propias fuerzas y mis propios pensamientos saber lo que yo necesito sanar. No. O le prefiero pedir a Jesús que Él me lo revele. Le pedimos a Jesús. Una vez por día, por 21 días, para que se vuelva ¿qué? Un hábito. Así que vamos a despedirnos. ¿Les gustó? ¿Les pareció bien? ¿Puede ayudar a un adicto esto? Porque destruimos el concepto de adicción, de que guarda, niega, rechaza y reprime y anestesia, y lo hacemos ¿qué? Hablar sus raíces más profundas. ¿Ok? Esto es para ti. Vamos a terminar con una oración y le vamos a pedir al pastor Raúl